Peligro. Podría estar muy cerca de nosotros. Esta es una historia siniestra, no apta para gente sensible, mucho menos para niños. Con el disfraz puesto, fue lo único que dijo cuando se le dio la opción de un último deseo. Atado de manos y con el rostro taciturno, esperaba a que le acomodaran la soga al cuello. Mientras intentó recordar cuando su padrastro disfrazado solía buscarle juego en las noches. Por aquel entonces era muy pequeño y no comprendía muy bien por qué ese hombre, inmerso en ese juego de las cosquillas, le tocaba todo el cuerpo, pero sobre todo la entrepierna. Más adelante habría que incluir la desnudez en aquel juego extraño, al que él terminó acostumbrándose, pensando equivocadamente que aquello era amor paternal. Muchos años después, cuando descubrió la verdad, se sintió enajenado y perturbado. Era inverosímil haber creído todo ese tiempo que ese hombre era gentil con él porque lo amaba, y que sus caricias atrevidas eran intangible muestra de ese amor. Lleno de furia, lo alcanzó en el sofá, por detrás le rodeó el cuello con una cuerda y apretó fuertemente, mientras lo sentía desesperado, lanzando zarpazos al aire y retorciéndose, buscando espantado una partícula de oxígeno. Aun cuando lo sintió yerto, continuó obsesivo, apretando por unos momentos más. Luego le dijo al oído: «Te amo, papá», y lo soltó para que su cuerpo terminara de derramarse sobre el sillón. Se quedó solo en aquella casa grande, pues su madre había muerto muchos años atrás, en extrañas circunstancias, y ahora solo le quedaba el cadáver pestilente escondido en el sótano de ese hombre que había dejado incómodos rastros por toda su piel, hasta que un día empezó a hacerse amigo de niños humildes que caían bajo el sortilegio de su malévola amabilidad. Ya con el tiempo empezó a llevárselos a su casa para jugar con ellos, siendo él quien llevara el disfraz puesto ahora. Aquella pervertida pasión le duró algunos años sin ningún temor, hasta que una tarde se encontró en el periódico la noticia sobre otro niño desaparecido. Entonces se llenó de zozobra y se encerró en su casa, prometiéndose en no volver a sucumbir ante sus deseos carnales. Pero solo se pudo abstener algunos días, porque una maldita mañana tocó a su puerta un angelical niño, ofreciéndole en venta algunos chocolates. Intentó cerrarle de inmediato, pero ¿cómo negarse ante esa candorosa y dulce voz? Lo invitó a pasar, ofreciéndole un vaso de leche con galletas. Adentro, observándolo comer, no pudo evitar recordarse a sí mismo en los tiempos cuando aún podía sonreír y creer que estaba en un mundo bueno, lleno de helados de colores, dulces infinitos y personas bondadosas. Fue al armario, se colocó ese disfraz que tantas pesadillas le produjo en su adolescencia y que al tenerlo puesto le daba la sensación de un poder absolutamente oscuro. Regresó al sillón donde el pequeño ya había caído bajo el efecto del somnífero en la leche, y lentamente fue dejando que sus manos lo tocaran por encima de su ropa, como alguna vez
su propio cuerpo fue manoseado. Luego le fue quitando una a una las prendas, con una sutileza desmesurada, como quien descubre una obra de arte que considera sacra. Rememoró con desagrado unos dedos bruscos sobre su piel, una voz atemorizante susurrándole obscenidades al oído, y ese miedo escabroso que parecía provenir de la oscuridad y que cada noche le poseía el alma desprotegida, mientras esas manos odiadas poseían su cuerpo. Por eso él siempre los miraba con odio cuando los ultrajaba, porque imaginaba en sus rostros la cara de aquel hombre horrible que torció su destino para siempre. El niño se despertó somnoliento, se descubrió desnudo y se llenó de un profundo pavor al divisar ese extraño ser de orejas grandes que le acariciaba la entrepierna. Creyó que era una pesadilla e intentó dar un brinco exaltado, pero solo pudo moverse lentamente, como si estuviera compuesto de un denso aire. Intentó gritar, pero solo alcanzó a balbucear suavemente algunas palabras, mientras sus oídos se llenaban de palabras impúdicas. Se horrorizaba cada vez más, y su corazón se abrumaba con un terror indecible. Entonces, en algún momento, su voluntad alumbró. Su instinto de supervivencia tomó el control de su cuerpo y con una fuerza ajena, pero brutal, empujó a aquel monstruo que salió aventado contra el televisor y sin esperar que se levantara, corrió hacia la puerta y se pegó al picaporte para moverlo, consternado, enloquecido, sintiendo deslizarse por sus mejillas gruesas lágrimas. Unos instantes después, unas asquerosas manos se hacían de su cuerpo, lo golpeaban con algo duro en la cabeza y lo arrastraban nuevamente al sillón para retomar ese macabro juego de las caricias profanadoras, ante lo que ya no pudo oponer alguna resistencia, pues ese golpe había aniquilado por completo las fuerzas de su lánguido cuerpo. Y justamente cuando terminaba de aceptar su negro destino, se escuchó una estampida de botas derribando la puerta y entraron varios policías. El juicio fue rápido, porque él se declaró culpable desde el principio, abduciendo que lo había hecho impulsado por la voz del disfraz. Por eso pidió ser colgado con ese maquiavélico traje puesto. Y cuando se desvaneció al piso, recordó, sonriente, estar alando aquella cuerda sobre el cuello de la bestia pedófila, y vio a lo lejos correr alegre y libre para siempre a su propia y tierna imagen infantil. Afortunadamente, esta historia que acabas de escuchar es ficticia, pero desafortunadamente es una historia que sí pasa. Solo podría cambiar el lugar, el momento, las circunstancias o los detalles, y al final pasará lo mismo. El abuso al menor tristemente se dará. El abuso infantil ha pasado, pasa y seguirá pasando en la historia de la humanidad. Las condiciones del ser humano hacen que esto siempre sea así. Así como existen psicópatas, esquizofrénicos, locos, bipolares, siempre habrá también pedófilos. Es por eso que siempre debemos estar alertas para evitarnos una mala experiencia.
El abuso infantil es un problema global que ocurre en todos los países, culturas y niveles socioeconómicos. Los factores que contribuyen a este problema pueden variar. Sin embargo, está demostrado que el entorno en el que ocurre con más frecuencia es el entorno familiar. La familia debería ser un espacio de seguridad y protección para los niños. Sin embargo, en muchas ocasiones, los abusadores son personas cercanas al niño, como padres, padrastros, hermanos o familiares. Nuestro instinto natural nos hace estar alertas con las personas extrañas. Sin embargo, la estadística dice todo lo contrario. Y para esta ecuación existe esta lógica. El abuso se da con familiares o seres más cercanos solo por el hecho de convivir más tiempo con ellos. El riesgo de tener esta mala experiencia no podemos evitarla al 100%, pero sí podemos tener algunas medidas clave que puedan ayudar a evitarlo. Enseña a tus niños a que tienen derecho a estar seguros y a decir no cuando alguien los hace sentir incómodos. Que entiendan conceptos como los límites del cuerpo y el consentimiento. Mantén líneas de comunicación abierta con tus hijos, que se sientan seguros de hablar de cualquier cosa sin ser juzgados o castigados. Infórmales directamente qué zonas de su cuerpo jamás deben ser tocadas. Dale toda la confianza a tu niño de tal manera que si llegara a presentar una situación así, te lo haga saber con mucha facilidad. Dedicatoria a los niños. Querido niño o niña, tú eres valioso y mereces ser amado y cuidado en todo momento. Nadie tiene el derecho de hacerte sentir mal, lastimarte o tocarte de una manera que te incomode. Si alguna vez te sientes triste, asustado o confundido por algo que alguien te hizo o dijo, quiero que sepas que puedes hablar con un adulto de confianza. No importa lo que te digan, siempre habrá alguien dispuesto a ayudarte. Tu cuerpo es tuyo y nadie tiene el derecho de tocarlo sin tu permiso. Si alguien te pide que guardes un secreto que te hace sentir incómodo o te dice que no debes contarlo a nadie, eso es una señal de que algo no anda bien. No tengas miedo de hablar o pedir ayuda. No es tu culpa si alguien te hace daño y siempre habrá alguien que te escuche y te apoye. Tú tienes el derecho de sentirte seguro y feliz, y si alguna vez sientes que algo no está bien, confía en tu corazón y busca a alguien en quien confíes y dile: hay personas que te quieren y quieren lo mejor para ti. No olvides lo especial que eres. Eres fuerte, eres capaz y sobre todo mereces estar protegido. Te invito a que te suscribas a mi canal, que veas mis otros videos y que los compartas. Me ayudarás mucho para seguir creciendo. Muchas gracias.